Ah, Hoy en Cartas para Ingenieros vamos a hablar de cómo reducir los residuos peligrosos hasta en un 80%. Te platico cómo me fue. Gracias por quedarte con nosotros un momento más aquí en tu canal, en tu lugar, Cartas para Ingenieros. Y te voy a platicar cómo me fue con el tema de los residuos peligrosos. Te comento que no teníamos como tal un plan de residuos, no lo habíamos ni siquiera pensado y el dueño de la empresa pensaba que la gente que se lleva los residuos normales, urbanos, ellos tenían que hacer la separación y ellos los peligrosos los ponían aparte, ¿no? Cuando nosotros hicimos la pregunta, porque envié un correo, oye, ustedes hacen cargo de esto, ¿verdad? Me dicen, no, y me contestaron con una carta, ¿eh? Nosotros no nos hacemos cargo solo de residuos urbanos, ustedes tiran residuos peligrosos en los urbanos, ustedes son los que se meten en un problema, no nosotros. Y entonces cuando mi jefe leyó eso de, son ustedes los que se meten en el problema, me dijo, ¿qué hay que hacer, Jairo? ¿Qué hay que hacer con esto? Pues yo la verdad estaba un poco en blanco, no sabía qué hacer. Sin embargo, ya por esos días estaba llegando ya alguien que se iba a encargar de seguridad industrial. Y habíamos hablado del tema de manejo de sustancias, pero no habíamos hablado del tema de los residuos anteriormente. Empecé a platicarlo con él. Me dice, sí, existe esto y tal. Y entonces empecé a revisar la normatividad que existía en cuanto a temas de manejo de residuos y me di cuenta que era un tema con Semarnat, que había que hacer varias cosas, al menos aquí en México, con Semarnat, y había que ir separando. Entonces empezamos por ahí, ¿no? A separar, a separar, a separar. Eso era lo más sencillo, ¿verdad? Entonces pasó algo bien curioso, porque pues empezamos a poner las cosas aparte, ¿verdad? Esto tiene pintura, esto tiene un solvente, tiene aceite, esto empezamos a separar. Y entonces capacitamos a toda la gente, ¿no? Oye, si es un residuo así, así, procura no ensuciarlo para que lo puedas desechar aquí. Si lo ensucias, pues hay que ir a depositarlo en el almacén que va a estar ya dispuesto para eso. Hicimos un almacén que cumplía con la norma oficial mexicana, que realmente no te pide muchas cosas, pero lo hicimos ahí en el almacén y ahí empezaron los muchachos a poner esto, ¿no? Nosotros tenemos un permiso ante Semarnat para generar, me parece que eran 2 toneladas al año, era lo máximo que podíamos generar, 2 toneladas al año. Entonces, pasan 30 días y, y me dice uno de los muchachos, Inge, ya tengo estos residuos, nada más que creen que ya se llenó el saco. ¿Cómo que ya se llenó el saco? Si ahí apenas hace 30 días que lo pusimos. Sí, pues ya está lleno. ¿Cómo crees? El saco es de 1 tonelada. Pues Inge, está lleno. Al menos esto que llevo ya no cabe. Y yo traía un montón de cosas, ¿no? Que mira, vamos a hacer algo. Ponlo a un lado del saco. Esto que llevas, ponlo ahí a un lado. Y al rato voy a ver qué pasa. Entonces, cuando terminó el día, ahí voy, ¿no? A ver. ¿Y sabes qué me encontré? Te lo digo solo si nos regalas un like en el video. Regálanos un like. Síguenos si es que te está gustando esto. Y te platico que encontré. ¿Listo? ¿Ya nos pusiste like? Ok, te platico. Pues casi me da algo, ¿no? Al ver que el saco ya se había llenado, ya estaba ahí, y, y ahora qué hacemos, ¿no? Entonces vi que estaba lleno, pero estaba lleno, muy lleno de trapo. Era muchísimo trapo sucio. Entonces, me di cuenta que si tú sacabas el trapo, aquí traigo un trapito chiquito, lo sacabas el trapo y te dabas cuenta que como que lo habían hecho bola, así, habían limpiado, tiqui, 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 ya se ensució y lo tiraban. Entonces, si tú extendías el trapo, pues realmente solo se había ensuciado por partes. Ajá. Y no todo el trapo estaba sucio. Y había algunos casos en donde nada más era una orilla,
Entonces al otro día me jalé 2 personas y les dije, tengo un proyecto importante y especial para ustedes, jóvenes. Entonces les dije, miren, está el trapo, así, 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 hay que manejarlo adecuadamente. Si tú ves un trapo que nada más es la orilla, me lo recortas, ¡pac! Y ese que está donde está sucio, ese sí se desecha. Y lo demás me lo guardas, me lo pones aparte. Bueno, cuando regresé al final del día, los chavos habían reducido como un 70% el saco, recortándole todo lo que estaba limpio. Entonces, pues era algo impresionante porque era un tema que tenía que ver no con el residuo, sino con la operación. Cómo estábamos realizando esa operación. Y entonces, como buen ingeniero, me fui a sentar un ratito a la computadora y a buscar cómo se ocupa adecuadamente un trapo. O sea, hay una técnica. ¿Y qué crees? Que sí existe? Sí hay una técnica para ocupar el trapo. Pero la condición es que tienes que elegir el trapo adecuado. Si tú compras trapo de este que te venden por kilo o por tonelada o como sea, que nada más lo limpian y te lo venden, no está fácil, porque la capacidad absorbente es diferente. Y hay trapo que funciona y hay trapo que no funciona. Entonces, hay trapos especiales que venden, que regularmente son cuadrados. ¿Y qué crees? Tomé un curso. Sí, es algo rápido. Pero te dicen, mira, si tú doblas el trapo, lo doblas a la mitad, ¿no? Y luego lo doblas otra vez a la mitad. ¿Ok? Ya con hacer eso, tienes 8 caras. 8 caras para usar el trapo. Entonces puedes ocuparlo en una cara, luego en la otra cara, luego lo abres, una cara, otra cara, y luego ¿qué crees? Lo volteas completamente y tienes otras 4 caras. Entonces dije, wow, esto está impresionante. ¿Y cuánto cuesta el trapo? El trapo cuesta 3 pesos cada uno. Entonces hice la cuenta. Y el otro trapo que me estaban vendiendo, que estaba comprando, que era nada más así como camiseta rota, me costaba como 60 centavos la pieza. Pero generaba casi 4 veces más de residuo. Yo hice el cálculo. ¿Por qué? Porque el trapo que es camiseta, nomás lo ocupan una vez y lo tienen que tirar. Porque a la hora de absorber, se mancha todo. Y ya no te sirve el otro lado. Y el trapo que yo iba a comprar, que costaba 3 pesos, ese absorbía, pero no se traspasaba de otro lado. Entonces era un trapo que podías ocupar realmente 8 veces. Hice una prueba piloto. Compramos una cantidad de trapo. Les enseñé cómo se ocupaba, les di el curso de cómo se ocupaba el trapo, cómo se debía desechar, cómo se debía guardar, cómo se debía ocupar. Y después me dediqué a supervisar, que los supervisores supieran, que los supervisores enseñaran, y entonces los dejé supervisar a ellos, y yo supervisaba que ellos supervisaran, que ese es el trabajo de un gerente. Y entonces lo logramos reducir, pero ahí te va, logramos reducir el 80% de los residuos, sí, 80%. Te hablé hace rato que reduje una tonelada, le quité como un 70%, le quitamos juntos. Y después de ahí todavía 80%, o sea, llegamos a producir solo el 20% del residuo ocupando un buen trapo. ¿Y qué crees? Que resultó que aunque nos costaba 3 pesos contra 60 centavos, nos salía mucho más barato porque a la hora de disponer, tardábamos hasta 3 o 4 meses en disponer. Y eso lo hacíamos para que ya no se nos quedara. Pero podríamos haber aguantado un año sin problema, sin disponer residuos, ¿no?
pero no nos gustaba juntar tanto. Y la ley también dice que máximo tú puedes tener los 6 meses. Entonces, realmente redujimos la cantidad de desperdicio brutalmente y pareciera en principio que íbamos a gastar más y no fue así. Terminamos gastando menos. Hicimos un análisis, ¿eh? O sea, yo sí lo hice. Me senté a ver cuántas caras me daba el trapo y es que 8 caras equivalía a 8 trapos de los otros. Entonces yo sabía que íbamos a reducir drásticamente, pero nunca me imaginé que tanto. Fíjate, fue un proceso de análisis, después de ver cuál era el adecuado, y después de supervisar, y después de capacitar, mucho capacitar, y después volver a supervisar y hacer que los supervisores supervisen adecuadamente. Entonces, es un trabajo arduo que al final te lleva a un buen éxito y es algo que se comparte con la gente, ¿no? Ya de algunas cosas que estuvimos haciendo fue que al mes les decía, señores, mejoramos en esto, hicimos esto, lo hicimos juntos, redujimos esto juntos. Y de verdad que haciendo ese tipo de reducciones, yo sí después empecé a pelear, ¿verdad? Le iba con mi jefe y decía, mira, redujimos 200,000 pesos, regálanos 2,000, déjame hacerles una comida, te facturo todo. Me daba hasta 5,000 pesos para hacerles una comida a los muchachos. Y con eso ya era algo importante, ¿sabes? Con eso ya era algo interesante. Después hicimos cosas con las familias. Bueno, fue algo muy padre, algo muy hermoso que fuimos viviendo poco a poco. Pero cómo un tema de un trapo puede llevarnos a reducir tanto y llevarnos a realmente empezar a aplicar algo que se llama ingeniería. Porque la ingeniería tiene que ver con todo esto, ¿no? Que se vea que hay un ingeniero de por medio, carajo. Que tengas excelente día, colega. Síguenos en las redes, mándame mensajitos, porfa. Ahí escríbeme o mándame correos. jairo.hernandez.ctraini@gmail.com. Ese es el correo electrónico. Y si no, déjame mensajes aquí. Si quieres que platiquemos algo, vamos a platicarlo. De verdad, me interesa conocerte, me interesa saber más de ti y me interesa poder ayudarte un poco más en alguna cosa en específico. Porque al empezar a hablarlo y al empezar a platicarlo, es como se me van ocurriendo ideas para esto, para poder hacer nuevos videos. Entonces, que tengas muy buen día. Gracias, colega. Nos vemos en el siguiente. Bye.